Bien, muy buenas noches, amados hermanos. Gracias por conectarse con nosotros nuevamente en nuestros estudios de los días miércoles. Hoy miércoles 7 de diciembre. Realmente un día de mucha conmoción social, política, ¿no? Ah, y queremos darle gracias a Dios porque podemos ver su infinita misericordia y cuánto ama a nuestro país. Todos el desenlace de todos los acontecimientos que han sucedido el día de hoy pudo derivar en las pérdidas de muchas vidas humanas, pero gracias al clamor del pueblo de Dios que ha estado pues en todo este tiempo orando por nuestro país, porque tenga misericordia, vemos cómo Dios oye el clamor de su pueblo. Realmente gracias queremos darle en esta noche a nuestro Dios que tiene el control de todo, y también vamos a presentar también ante ella, ante nuestro Dios, a la nueva presidenta que ha sido pues nombrada por el Congreso, uh, y vamos a orar porque el Señor pues la pueda dotar de todo el equipo necesario que necesite para poder llevar adelante un buen gobierno. Vamos a orar. Padre Santo, en esta, en esta noche, Señor, de una manera especial, queremos darte las gracias, Señor. Gracias porque en todos los acontecimientos que se dieron el día de hoy, que pudieron derivar en la pérdida de muchas vidas humanas, pues se solucionó de la mejor manera. Gracias, Padre Santo, por tu infinita bondad, por tu infinita misericordia. Gracias por tu gracia, Señor. Sabemos que somos un país rebelde, que somos un país que continuamente te desafía, pero Padre, en tu misericordia, Señor, tú pues atiendes el clamor de tu pueblo. Gracias, Padre Santo. Señor, y en esta mañana también, perdón, en esta noche, queremos presentar ante ti la vida de nuestra nueva presidenta, Dina Boluarte, Señor. Padre Santo, oramos por ella. Sabemos que si tú lo has dispuesto así, tú pones y quitas autoridades, pones y quitas reyes, tú pones y quitas autoridades, presidentes, porque tú, a ti no se te escapa nada, Señor. Padre Santo, queremos orar por su vida, Señor, porque pues le puedas proporcionar todas las estrategias y todo el equipo necesario para que pueda realizar un buen gobierno. Señor, oramos porque haya paz, oramos porque se gobierne en tu temor, oramos, Padre Santo, porque sea un gobierno pues con una vocación de servicio y no de servirse del pueblo. Padre Santo, en el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor, por tu infinita bondad y tu misericordia. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Señor, también tu palabra va a ser expuesta en esta noche. Sigue abriendo nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, vamos a continuar con la predicación de la palabra. Estamos haciendo pequeñas reflexiones pues sobre el libro de Zacarías. Dijimos pues que este libro de Zacarías es conocido como el libro del Apocalipsis del Antiguo Testamento, ¿no? Por las eh, visiones que hay ahí, por las profecías que están anotadas y que, bueno, nos llevan a muchas interpretaciones, pero nuestro propósito es entender las visiones, entender las profecías, pero sobre todo captar las lecciones, las enseñanzas que podemos obtener de estos pasajes y a poderlos aplicar a nuestra vida.
Así que vamos a continuar en esta noche. Vamos al libro de Zacarías, ya vamos entrando al capítulo 10, ¿no? Y vamos a ver los 12 versículos de este capítulo 10. En este pasaje, pues se indica que el pueblo de Dios debe pedir pues la lluvia tardía a Jehová para que les dé lluvia abundante y hierba verde en el campo. También esta profecía habla contra los falsos profetas, ¿no? A los cuales se enciende pues la ira de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios paga como un rebaño y sufre pues como un rebaño que no tiene pastor. También esta profecía indica que guardará la casa de Judá y la de José y los hará volver. Ellos confiarán en Dios y Él los fortalecerá. Así que vamos a leer estos 12 capítulos del capítulo 10 de Zacarías. Y las escrituras nos dicen, Zacarías 10 del 1 al 12. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira, han hablado sueños vanos y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Contra los pastores he encendido mi enojo y castigaré a los jefes, pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Jehová, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. De él saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra, de él también todo apremiador. Y serán como valientes que en la batalla cuelgan al enemigo en el lodo de las calles, y pelearán porque Jehová estará con ellos, y los que cabalgan en caballos serán avergonzados, porque yo fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José y los haré volver, porque de ellos tendré piedad y serán como no los hubiera desechado, porque yo soy Jehová, su Dios, y los oiré. Y será Efraín como valiente, y se alegrará su corazón como a causa de vino. Sus hijos también verán y se alegrarán. Su corazón se gozará de Jehová. Yo los llamaré con un silbido y los reuniré, porque los he redimido y serán multiplicados tanto como fueron antes. Bien que los esparciré entre los pueblos, y aun en lejanos países se acordarán de mí, y vivirán con sus hijos, y volverán. Porque yo los traeré de la tierra de Egipto, y los recogeré de Asiria, y los traeré a la tierra de Galaad y del Líbano, y no les bastará. Y la tribulación pasará por el mar, y herirá en el mar las ondas, y se secarán todas las profundidades del río, y la soberbia de Asiria será derribada, y se perderá el cetro de Egipto. Y yo los fortaleceré en Jehová, y caminaré en su nombre, dice Jehová. Este hermoso pasaje tiene que ver pues también con las profecías anteriores que hemos dicho, porque están muy vinculadas. Este capítulo 10 que acabamos de leer no tiene pues ninguna promesa nueva, sino que desarrolla algunos aspectos que ya tratamos en el mensaje de la semana pasada. Podemos encontrar en estos 12 versículos
una indicación clara de la condición bajo la cual pues la salvación de Dios podía obtenerse. Y también hay una repetición de las promesas de redención y victoria. Bien, entonces vamos a seguir estudiando esta profecía. Los versos 1 y 2 sirven como que son el eslabón que entrelaza el capítulo con los anteriores. Y este preámbulo al mensaje es un preámbulo al mensaje de ánimo y consuelo. Empieza esta sección exhortando y dice: pedid a Jehová la lluvia en la estación tardía. ¿Qué pasó ahí? El pueblo de Israel fue influenciado por la idolatría. Muchas veces se vieron pues arrastrados por las creencias paganas y pidiendo lluvia a los dioses domésticos o terafines en vez de hacerlo al Dios creador, a su Dios, a nuestro Dios. Desde que ingresaron a la tierra prometida, cuando leemos las escrituras, ¿no? Vemos cómo continuamente ellos fueron acosados por las creencias paganas de los cananeos. Y esas creencias habitaron pues con ellos. Este pueblo de Dios era agricultor y habría labrado pues las tierras por muchas generaciones y mezclaban sus creencias religiosas con las técnicas de la agricultura. Si las cosechas no eran buenas, si la lluvia, por ejemplo, no caía a tiempo, entonces ellos acudían a los terafines. Ahora, tenemos que entender que en Palestina la fertilidad de la tierra depende de la lluvia. Entonces es muy importante la lluvia ahí. Por eso es que ellos siempre invocaban la lluvia, pero siempre dirigían mal, ¿no? Se dirigían mal. En vez de pedirle al Dios verdadero, le pedían pues a los dioses falsos. El relámpago, que dice esta profecía, anuncia pues, como lo señala, la llegada de las lluvias de primavera, y estas lluvias de primavera son las que maduran las cosechas. Las nubes tormentosas traen la lluvia abundante y que abre pues justamente el terreno que está árido después de un verano caluroso y lo prepara como para la labranza pues de otoño. Cuando está preparada, así cuando la tierra ya está preparada, está húmeda, entonces allí se puede sembrar. Entonces, aquí justamente se promete bendición cuando el pueblo acude a Jehová y no a los adivinos en busca de la lluvia, de la cual todo depende de él, de Dios. ¿No? La bendición vendrá cuando el pueblo pues acuda al verdadero Dios, no a los adivinos, ¿no? En busca de esa lluvia, ¿no? Que nunca llegará. ¿Por qué? Porque simplemente invocan mal, ¿no? No se la piden al verdadero Dios. Y si llueve, pues no es porque se lo pidieron esos dioses falsos, sino porque Dios en su misericordia les daba. El pueblo de Israel, ubicando en el contexto, tenía poco tiempo de haber regresado pues a su tierra después de la cautividad. Y entonces ellos vivían en una situación precaria.
La ciudad se encontraba pues en una ruina total. Pero lo más trágico que estaban viviendo era la pérdida de la fe. Entonces, el reto del profeta al pueblo era pues la renovación de su fe, que volvieran nuevamente su mirada al Dios creador que tiene dominio pues sobre todos los fenómenos naturales. Pedid a Jehová, exhorta el profeta. No se trataba pues de una expresión que signifique meramente que Dios está dispuesto a dar, sino que era una invitación dirigida al pueblo para que pida al Señor la salvación que necesita, que vendrá del cielo, en lugar pues de confiar en los falsos oráculos. Nadie pues acuda a las supersticiones de las naciones paganas que rodeaban Judá. Las lluvias era símbolo de las bendiciones de Dios y la prosperidad es un don de Dios para su pueblo cuando disfruta de la salvación que Él propone. Los terafines, en cambio, son dioses familiares, ídolos del hogar, adorados como suministradores de la prosperidad y de las bendiciones materiales. Una de las razones por las que el pueblo se había justamente desviado de su fe era de que los pastores no habían cumplido su misión de alimentar el rebaño para fortalecer su fe. Ya ellos habían cedido el lugar a los falsos profetas, a los adivinos, que sí influenciaron ellos en la vida del pueblo. Israel había sido llevado en cautiverio y sufría porque se encontraba completamente desprovisto de dirección y protección. Esto nos hace ver estos dos primeros versículos. ¿Qué lecciones podemos aprender en estos dos primeros versículos? En primer lugar, que la idolatría corrompe la verdadera religión. ¿Por qué? Porque la idolatría saca a Dios de donde debe estar. ¿Y dónde debe estar Dios? En tu corazón, debe estar en tu vida. La idolatría pues piensa que Dios está en una imagen, en un cuadro, en un yeso, y le piden a esa imagen. Cuando tu oración, tu comunión debe ser con Dios, el cual habita en ti, el que está en ti. Y si Dios está en ti, pues tu vida lo tiene que evidenciar. Los otros, ¿por qué siguen viviendo sus vidas equivocadas? Porque su Dios está fuera de ellos. La idolatría saca a Dios donde debe estar. Y aparte de eso, el idólatra es supersticioso. Sí, mi querido hermano, el idólatra es supersticioso, porque aquel que confía en esos ídolos y al no darle, pues se tiene que apoyar en algo más para que pueda cumplir sus deseos. ¿No? Y por eso vienen las supersticiones. Algunos se pasan la ruda, ¿no? Cuando hacen sus negocios que se bañan en ruda o se hacen o baños de florecimiento, e incluso, pues, para que les vaya bien, dicen no hay que bajar, no hay que caminar debajo de las escaleras, que si se rompe un espejo tiene 7 años de mala suerte, etcétera, etcétera. Supersticiones. ¿Y por qué las crees? Porque eres idólatra. Dios no está en tu corazón y no entiendes quién es el verdadero Dios. Por otro lado, también este pasaje nos hace ver que cuando un pastor
no cumples la función de alimentar el rebaño, la fe del rebaño se desmorona. Sí, se desmorona. Y de eso vamos a dar cuenta a Dios. La Escritura dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sí, nosotros como pastores que nos levantan, o a ti que te ha levantado a Dios para evangelizar, predicar y tener de repente pastorear a tu familia y no llevas la palabra del Señor, entonces la fe de los que están a tu cargo pues se va a desmoronar. Cuando escasea, mi querido hermano, la palabra de verdad, pues también abundan los engañadores. Y esos engañadores van pregonando sus mentiras como verdaderas revelaciones de Dios y la gente lo cree. ¿Por qué? Porque hay escasez en la palabra de Dios y pues quieren siempre inclinar pues fe a algo, a alguien, pero tu fe tiene que estar encaminada, centrada en Jesucristo. Las únicas armas también podemos aprender aquí para contrarrestar las malas enseñanzas es el cuidado pastoral y transmitir las escrituras. La carencia de ellas motiva pues consecuencias funestas y trágicas. Recordemos eso. Pues bien, sigamos entonces. En los versículos del 3 al 12, o sea, desde el 3 al 12, como dijimos, pues se tratan de promesas de redención y victoria, que vamos a recordar algunas de ellas. En los versos 3 y 4, pues en esta profecía se indica que Dios volvería a guiar a su rebaño y también que castigaría a los malos pastores que se habían extraviado. Dicta sentencia contra los pastores inútiles que no han cumplido con su función de alimentar y fortalecer al rebaño. Y también indica que no solamente pues serán castigados los pastores, sino también los más ancianos. ¿Por qué? Porque ellos iban delante del pueblo practicando toda clase de inmundicia. Entonces, en esta profecía, Jehová mismo promete tomar en sus manos la función de pastorear a su pueblo, restaurarlo con honores. Dice, Él los visitará y los convertirá con su cordel de honor en las batallas. Dios entonces pues volvería a cuidar del pueblo, liberándolo de la opresión de los malos pastores y además de ello los transformaría en un pueblo victorioso. Añade también de que Israel será exaltado y honrado por Dios mismo como un elegante e imponente corcel al frente de la caravana de la victoria encabezada pues por el mismo Jehová de los ejércitos. Como quien dice cuando regresa un campeón, ¿no? Después de la batalla para recibir los honores correspondientes. En esta parte de las escrituras también el profeta indica, dice, de él saldrá, es decir, de Judá, ¿no? Le quedará la victoria. Y usa 4 figuras para ilustrar la restauración total. Y las 4 figuras es, en primer lugar, la piedra angular. ¿Qué era la piedra angular? Era una piedra maciza, pesada. Esta piedra se utilizaba, pues, en el fundamento para unir 2 paredes.
se colocaba la piedra angular ahí. Era símbolo de la seguridad, de la fuerza y de la firmeza. Otra figura que utiliza en esta profecía es la clavija. Que entendamos que es una clavija. Dentro de las tiendas de campaña se ponían estacas o clavijas sobre las cuales se colgaban los utensilios valiosos. La estaca era considerada el sostén, pues, de la tienda de campaña. Entonces esto nos hace ver de que Judá saldrían, pues, los soportes o apoyos políticos de la nación de Judá. El arco de guerra era, que es otra de las figuras, era el arma de guerra más peligrosa. Con él se podía alcanzar, pues, el objetivo relativamente a larga distancia. El arco de guerra era símbolo del poder militar. El gobernante representa, pues, a un líder que tiene la autoridad suficiente para guiar al pueblo a hacer justicia y garantizar la seguridad de la nación. Estas figuras son suficientes, pues, para transmitir el mensaje de seguridad que el pueblo estaba esperando e inspirar en ellos confianza y seguridad para dedicarse a la restauración espiritual y no para vivir amedrentados por las amenazas. ¿Qué lecciones podemos aprender en estos versículos? Una de las cosas que tenemos que aprender es que si tú eres rechazado por Dios, es porque vas a caer en las manos del Dios vivo. Como lo vemos en el libro de Daniel, en el capítulo 5, en el caso del rey Belsasar. Él fue hallado falto, ¿no?, en sus obras, falto en su proceder, y por tanto fue desechado. Si tú rechazas a Dios, caemos en las manos del Dios vivo. Y más aún, si tú eres un líder. Los líderes somos los primeros en actuar, pero también seremos los primeros en ser castigados si nuestra acción no ha sido correcta. Esas 4 figuras que mencionamos en estos versículos se remonta, pues, o nos indican o nos llevan a una época más allá del tiempo de Zacarías. Por lo menos 2 de esas figuras son usadas para referirse al Señor Jesucristo: la piedra angular y el gobernante, el príncipe y el Señor, porque el Mesías vendría a dar al pueblo esa seguridad, esa confianza que tanto había anhelado. Nuestra piedra angular es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el fundamento para unir a los gentiles y también al pueblo de Israel. La iglesia es formada justamente por estos 2 pueblos, los gentiles y el pueblo de Israel. Y la cabeza es Cristo, para la gloria de Dios. En los versos 5 y 7, ¿no?, es prácticamente un paralelo de lo que dice en el capítulo 9, 15, que estuvimos predicando la semana pasada, o hace algunas semanas, y describe, pues, las mismas hazañas victoriosas del pueblo de Israel. A Judá
Se le unirán pues el reino del norte, simbolizado por Efraín, y ambos se verían restaurados y volverían a su tierra, transformados pues en héroes victoriosos. En los versos del 8 al 12 nos da a conocer una descripción más detallada de las promesas de liberación y restauración que fueron hechos pues y que fueron mencionados en el capítulo 9, en el verso 12, y también en este capítulo 10, en el verso 6. Entonces Jehová, cumpliendo su promesa como un Dios fiel, como un Dios perdonador y lleno de misericordia, los hizo volver y les concedió nuevamente los privilegios anteriores. Ahora, no todos los que fueron llevados al cautiverio volvieron. Muchos se quedaron en tierras extrañas. Ellos también serán restaurados y volverán a tener los mismos privilegios especiales que tenían antes del cautiverio. Es necesario también recordar un poco que cuando el pueblo de Israel estuvo en Egipto, los israelitas se multiplicaron mucho, de tal manera que los egipcios llegaron a tener miedo. Y dijeron, wow, pues ellos serán más que nosotros y nos pueden derrotar. Ahora, en su tierra, cuando estuvieron ya en la tierra prometida, prosperaron y se multiplicaron más. Pero cuando fueron a la cautividad, muchos murieron y el número que regresó fue mucho menor. Así que la promesa de Dios en la multiplicación del pueblo era un hecho deseado para que, este pueblo no perezca, ¿no? Y la promesa es que serán reubicados, pues, en Tierra Santa y liberados de sus enemigos, representados en este caso, pues, por Asiria y Egipto, los cuales fueron siempre sus enemigos. La justicia de Dios se hará sentir sobre Asiria y también sobre Egipto, humillándolos. Nada podrá evitar el retorno de su pueblo, ni el mar, ni mucho menos pues el río sagrado de los egipcios como lo era el Nilo. El pueblo será fortalecido para que puedan andar en los caminos del Señor, es decir, para que puedan andar en sus preceptos, con lo cual darán gloria al nombre de Jehová. ¿Qué lecciones aprendemos en estos versículos? Uno, que no nos cansaremos de repetirlo una y otra vez, es que las promesas de Dios siempre se cumplen. Él es fiel, Él es perdonador, mi querido hermano, y lleno de misericordia. Todos esos atributos los podemos ver en su pueblo de Israel y también estoy seguro que en tu vida puedes haberlo visto. Las promesas de Dios siempre se cumplen. También algo que podemos aprender es que cuando eres redimido por Dios, te vuelve como al principio. ¿Y cómo es al principio? ¿Cómo vivía Adán y Eva antes de la caída? Pues sin pecado. Y de ese modo poder tener comunión con Dios. Eso es lo que pasa cuando tú eres redimido. El pecado es retirado y puedes llegar a volver a tener una comunión con Él. La salvación que uno obtiene implica liberación de las opresiones
del enemigo que impiden pues avanzar en nuestra vida espiritual. Otra cosa que aprendemos en este pasaje es que si nosotros estamos atentos a la voz de Dios, nada podrá evitar que podamos volver a Él y que andemos en sus caminos, que andemos en sus preceptos, pues Él nos dará su espíritu. El pueblo redimido confiará solamente en Dios. Dios será el que Él mismo nos va a fortalecer y hará todas las cosas en su nombre. Las ovejas que siguen a Jesús tienen vida y una vida abundante. Amén. Mi querido hermano, reflexionemos siempre las cosas que nos revelan las escrituras o las enseñanzas que hay en ellas. Y comencemos a recapacitar. Hay cosas que si tenemos que corregir, pues corrijamos. Si hay algo que tienes que abandonar, abandona. Y si hay algo que tienes que implantar en tu vida, implántalo. Por eso son los mensajes. El mensaje no es para el que está a tu lado, es para ti. Uno debe recibirlo para uno, examinar y darle gracias a Dios por lo que estás viviendo, por lo que hizo por ti y por lo que hará. Vamos a darle gracias a Dios. Padre Santo, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque nos haces ver que tú en tu infinita misericordia nos has dado el tremendo privilegio de poder ser tus siervos. Muchos somos líderes, de repente en una congregación o de repente en nuestras casas. Y oramos, Señor, para que en todo momento podamos revisar nuestra vida y que no podamos ser faltos y que seamos pues desechados por ti. Señor, continuamente que podamos revisar nuestras escrituras, pronto que podamos revisar tu palabra, las escrituras, Señor. Señor, nosotros como líderes somos los primeros que actuamos y sabemos también que seremos los primeros en dar cuenta. Gracias por Jesús, Señor, gracias porque es esa piedra angular, Padre Santo, que une a los judíos con los gentiles y ha formado una sola iglesia. Y esta iglesia es para tu gloria. Padre Santo, también que siempre quede guardado en nuestros corazones que tus promesas siempre se cumplen. Gracias por la redención, Señor. Nos das una nueva vida. Quitas el pecado de nosotros. Nos das la vida eterna. Y también porque podemos entrar en comunión contigo. Que siempre, Señor, nuestros oídos estén abiertos para oír tu voz. Y que también, Señor, pues hagamos caso siempre que podamos discernir lo que el Espíritu Santo habla en nosotros, el cual está en nosotros como un regalo tuyo, Señor, como resultado de haber aceptado tu gracia en Cristo Jesús. Padre Santo, siempre queremos poner nuestra confianza en ti. Siempre inclina nuestro corazón a tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Mi querido hermano, te esperamos el próximo miércoles. Y nuevamente quiero invitarte a que realices una pequeña oración dando gracias a Dios por todo lo que hoy ha hecho por nuestro país.
pudieron presentarse grandes cosas, grandes dificultades, pudo haber derramamiento de sangre, pérdidas de muchas vidas inocentes. Simplemente decirle, gracias Señor, gracias, gracias por tu misericordia. Bendito y alabado seas, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, hermano.